Karen, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es eso de overfilling? What does that mean? Hablamos de overfilling cuando tenemos un paciente que ha aumentado en volumen algo de su rostro. Vamos a ver en el caso de los pómulos, que vemos a esta gente que se ven esos pómulos muy marcados, pero lo que estamos viendo con más frecuencia es cuando vemos las bocas muy grandes, en proporciones tal vez mayores a las que pueden armonizar el rostro de un paciente. Eso no se explota, Lenis. No hemos visto esos casos. ¿Qué puede pasar? Pero migra, ¿qué es? ¿El overfilling con qué se hace? No, es que cuando hablamos de overfilling estamos colocando un material de relleno y en Dios esperamos que lo que sea ácido hialurónico. Todos esa boca, doctora, no se ven como que de ácido hialurónico, ¿no? No, lo que pasa es que depende de la época. Muchos años atrás, aquí nada más llegaban los polímeros, biopolímeros. Pero ya actualmente, en la actualidad, deben de estarse utilizando materiales reabsorbibles como el ácido hialurónico, que son los que están aptos para colocarse en mucosa, en este caso, en el área de los labios. Una pregunta, Lenis. Dime. ¿Qué pasa en la cara? Perdón. Diga. Empezamos. Buenas tardes. Mi doctora mía de mi propiedad, la doctora Lenis Núñez, mía. Lo que pasa es que el amor de nosotras dos sobrepasa cualquier frontera y la confianza. Mire, Doc, una pregunta. Las áreas donde se utilizan esos rellenos tienen un tope, o sea, la boca no llega a un punto en el que se cuartea, en el que se abre cuando tú superas la capacidad. Es que no es eso, o sea, donde tú quiera que tú lo coloques, tú puedes causar un síndrome de compresión, donde en el caso de la boca, ¿qué pasa con la mucosa? Y tenemos una odontóloga acá que nos puede ayudar. Es que es muy vascularizada. Entonces, tiene muchos vasitos. Entonces, venas. Fíjate que la piel, que es parte de la continuidad, pero ya ahí la llamamos mucosa en la boca, es de una textura diferente. Eso sí me lo entiendes, ¿verdad? Es más blanda, es más rojita y es precisamente por la irrigación, o sea, la circulación que tiene. Entonces, cuando queremos hacer un volumen, a nosotros nos enseñan que se va de menor a mayor. Hay muchas escuelas, o sea, hay técnicas diferentes, pero el paciente no te reacciona de la misma manera. Entonces, tú tienes pacientes que sí te pueden tolerar que tú puedas pasarte de un poquito más de un cc o un ml en una sesión de aplicación, aunque eso no haya sido lo que te hayan enseñado, sin inflamarse tanto que tú le colocaste medio y ya tú estás viendo una reacción inflamatoria, que no es normal. Eso depende mucho de nuestro paciente. Pero esa reacción inflamatoria, ¿a qué puede deberse? Es que tú estás trabajando mucosa, ahí voy. Como la mucosa es más vascularizada, pues entonces tiende a inflamarse más de lo normal. Y eso va a depender de cada paciente. O sea, que los labios son más delicados que los pómulos. Claro que sí. Totalmente. Incluso cuando tú haces la pregunta, ¿se puede explotar? Tú ves esa boca así. El tema es que tú ya estás comprimiendo esa microcirculación. Entonces pueden haber casos y hay muchísimas fotos en internet. Cuando tú comprimes un vaso, vas a coartar esa circulación, esa oxigenación. Entonces pueden comenzar a aparecer las escaras, la piel se levanta. Si es un caso que se maneja a tiempo, no pasa de ahí, pero sí puede haber pérdida del tejido. Ay, entonces Dios ya mío. es peor. Entonces es importante ahí la comunicación, por eso siempre se nos sugiere trabajen de menor a mayor, no aumenten de manera abrupta. ¿Se hace todo en una sola sesión? ¿Se hace más de una sesión? Yo trabajo más de una sesión, es un poco incómodo. Yo trabajo con anestesia tópica. Quiso decir doloroso. Ay, es que se apoya con la boca. No, porque sí. Ay, no, doctora, no, venga con ese mito, eso duele. Es un poco incómodo. Yo soy su intérprete. Duele. Sí, continúa. Claro. No, venga con la de mito, sigue. No, o sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con cánulas. Pero para hacer bella hay que ver estrellas. Con cánulas. Las cánulas son agujas punta Roma, o sea, el desplazamiento de lo que el paciente siente. Yo hago correcciones, o sea, personas que tienen un labio tal vez más pequeñito de un lado que otro, hay que evaluar todo, hay que evaluar si el proceso es dentario de inicio, porque si es un proceso, o sea, de la estructura de la mandíbula, amigo, usted puede poner lo que sea y eso se va a volver a meter para adentro y no vamos a tener resultado. O sea, tú también como médico tienes que decirle a tu paciente, mira, te toca primero trabajar con el dentista
o con el máxilo, si eso es lo que va, antes de venir a hacer una corrección de ese tipo. Pero ustedes nunca mandan donde un psicólogo o donde un psiquiatra. No, y deberíamos de trabajar ustedes juntos, no mandan ¿verdad? donde un psicólogo o donde un psiquiatra, porque aquí hay un tema que es un síndrome, es una dismorfia. Trastorno de adicción. Siempre le hemos hablado es eso. una dismorfia, entonces. Y podría ser adicción también. Tiene que Bueno, ser puede adicción. haber Eso influencia, puede haber influencia. puede haber un rasgo adictivo. Es que esa gente puede de la haber un rasgo seguidilla. adictivo, pero lo que sí, casi seguro hay, es un trastorno dismórfico. Entonces, una cosa es lo que tú estás viendo frente al espejo, una cosa es la imagen que el espejo te está devolviendo, y otra cosa muy distinta es es la imagen que tú tienes puesta aquí. Eso es lo que vemos mucho con los pacientes en adelgazamiento, o sea, o en los pacientes que se someten a cirugías de cuerpo. Porque ellos se ven de una manera de lo que el resto del mundo lo percibe. Pregunta, Lenis. Pero si alguien antes tuvo antes de seguir de ahí, biopolímero, ¿se puede poner? No, yo no. Tú tendrías que garantizarme por escrito, con mucha prueba de que ahí no exista nada. ¿Por qué? Porque aunque el ácido hialurónico es un material muy noble, tú tienes un material noble con el resto de algo que queda ahí. Ellos pueden tener una reacción. Y si ese biopolímero está ahí, no te ha molestado, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo, porque hay personas desde hace tiempo que tienen un biopolímero que él no se inflama, se queda ahí, pero hay condiciones en las que el sistema inmunológico del paciente se deprime o se altera, y entonces sí puede haber una respuesta inflamatoria. Pero estamos hablando de boca. De la boca, inclusive. ¿Y pómulos? Es igual, no importa donde haya existido pómulos un se material de rellenan relleno con ácido permanente. también. No ¿Se puede- rellenan o con solo ácido con los pómulos? prótesis. Todo se pone ácido hialurónico. Ahora, en los pómulos tú tienes en adición que puedes utilizar la hidroxiapatita de calcio, porque tú puedes dar soporte directamente sobre la estructura del hueso y te va a reforzar. Además que la hidroxiapatita te estimula colágeno. Pregunta. Espera, antes de esa Y va a ser pregunta, fuerte lo que voy a preguntar. perdona, antes de esa pregunta. Si tú distiendes este tejido, ¿De quién estamos hablando? esto es Los pómulos. Los pómulos, o puede ser también boca. Si tú distiendes este tejido, cuando tú reabsorbas el material que se ha puesto, Ajá. entonces tu flacidez es mayor. ¿O no? Te comento. Entonces Mira, eso podría Claro que ser no, lo no. que haga que una vez tú empieces no puedas parar. No, para nada. Ok. Mira, la realidad es que se reabsorbe, pero siempre queda un resto. Porque yo he tenido pacientes que a veces le doy mantenimiento del aumento del labio con lip flip. Eso es Botox. Yo ni siquiera estoy poniendo relleno. ¿Por qué? Porque a veces yo siento todavía como que no hay una integración como la que a mí me gustaría para volver a decir, voy a colocarte relleno, pero se ve bien, se ve natural, a la paciente no le molesta, y con el Botox tú haces una versión ligera, y casualmente se ve un poquito más grande, y yo no le he puesto relleno, pero es porque el músculo tiende a entrar la boca hacia adentro, al tú poner Botox, lo abre un poquito. Esta técnica se usa mucho en Estados Unidos, fue donde primeramente lo vimos, porque se utiliza para pacientes jóvenes, para que vean cómo se vería, y a veces tú no tienes ni siquiera que ponerle relleno, porque se sienten conformes con el resultado. Entonces mi pregunta, Lenis, que y va a ser perdóname, bastante fuerte, sí, ajá. porque hemos visto de todo. ¿Se pudiese utilizar ese relleno en las partes privadas? El ácido hialurónico. Porque hay mujeres que quieren tener su vulva como Sí. buchuita. De hecho, hay ginecólogos estéticos. Señores, Sí, se venden hasta prótesis de eso y Sí, pantalones que lo que hacen Hay de es mascar esa parte. Entonces yo te pregunto porque sí. hay de todo. Y de hecho ya hay preparados que son de uso ginecológico, que tienen una densidad que es más manejable, que es más moldeable y que está diseñada para ser colocada en esa Con zona. anestesia tópica. Eso No tiene que molesta, doler. muchos lo ponen con ¿Cómo es la calma. cosa? Dicen ¿Cómo es la cosa? que ahí molesta menos que aquí arriba. Sí, ¿eh? Dicen, yo no sé. Pero No, tú no, tienes pero pacientes pero que lo han ¿por qué? solicitado. Yo ¿Por tengo qué ginecóloga, o sea, la ginecóloga se Te encarga mandan de eso, pacientes. exacto. Pero No, ¿por qué? ella se encarga de pero eso. ¿por qué podría ser? ¿Por qué podría? ¿Por qué podría ser menos molesta en labios vaginales que en los Por labios? el tipo tema de la tejido, terminación. Por el tipo de tejido. la circulación y la misma vascularidad. Dos preguntas. Ajá. ¿Es reversible en el caso de de las prótesis y de el biopolímero? Si yo me lo quiero retirar y dejarme mi boca, esa es la primera. Pero ¿de qué tipo de prótesis? Porque, por ejemplo... No, de del boca relleno. y de Estamos los hablando de rellenos. relleno, si es con ácido hialurónico, sí. Los polímeros... No, yo sé que con el ácido hialurónico, Ajá. si yo lo biopolímero y las prótesis, que eso es algo ya No, más mira, invasivo. aquí hay médicos que trabajan, cirujanos plásticos,
con sonografía, o sea, sonodirigidos, primero para ver dónde está ese biopolímero, determinar, ese es mi biopolímero. Algunos hacen punción directa para diluirlo, porque hay un producto, un medicamento que se utiliza para eso. Y si se puede extraer, depende que no vaya a causar una malformación en la zona, porque tú también tienes que pensar en la estética del paciente. Si tú es delicado, entonces, así como se hace en la sonografía de punción de tiroides, que tú estás viendo la glándula y está funcionando, así mismo tú puedes hacer con el polímero, sonodirigido. No son muchos los médicos que tienen el expertise en eso, hay cirujanos plásticos particulares que se dedican a eso, que la mayor parte de sus pacientes, y bueno, yo tengo uno que yo le mando los casos que me llegan a consulta y digo, mira, yo no trabajo eso, tú vas donde fulano de tal. Y otra pregunta. ¿Cuánto es mucho? Pero mucho perdóname. No sabía que tenías una pregunta pendiente. Sí, la otra pregunta era, ¿a partir de qué edad? Porque ahora mismo nosotros estamos viendo una avalancha de jovencitas con un deseo muy grande de ponerse Botox, de ponerse relleno, de ponerse biopolímero. Entonces, ¿a partir de qué edad tú recomiendas es prudente a las personas que están interesadas en ponerse relleno? Después de los 20 tú puedes ir evaluando, porque te voy a poner un ejemplo. La línea de expresión, líneas dinámicas, eso no depende necesariamente de la edad. Tú a veces te encuentras una gente de 40 que tiene menos líneas en la frente que una de 18. Uno de 25, vamos a ponerlo en un rango etario. Eso va a depender mucho de la genética. En cuanto al tema del volumen, lo primero es explicarle al paciente. Porque, a ver, mi cara, tú que me conoces de antes de mis hijos, a mí me gusta más mi cara de ahora. Mi cara era más gordita, siendo más joven, sin relleno. Yo he perdido los tejidos grasos, lo que nos pasa a todos, los cojinetes grasos de la cara se van perdiendo porque vamos perdiendo estructura ósea, porque estamos envejeciendo, no estamos poniendo bien. Envejece el hueso, envejece el músculo, se cae la grasa. Y la definición de mi cara me gusta más ahora, cuando tú comienzas a adicionar productos en exceso, porque no es que lo ponga tan joven, hay gente que tiene criterio, hay gente que te cumple el criterio, pero necesita un médico que realmente lo evalúe de una manera correcta. Claro. Entonces, si tiene el criterio correcto, tú le puedes orientar, entonces tú lo corriges, pero ese producto también aumenta el tejido de la zona, o sea, redensifica un poco. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga mi edad? Bueno. Si no, lleva un control. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando tenga tu edad? La cara que le llega si a la no rodilla. logra hacer las paces con esa edad, va a vivir enganchada en una adolescencia eterna. Mira, el trabajo de nosotros es orientar. No se trata de que no lo hagas. Si lo puedes hacer y lo quieres hacer porque es importante para ti y tú quieres corregir algunas cosas con las cuales tú no estás contenta, amén, bien, perfecto. Pero de ahí a que, como dice Meryl Streep, yo me pare frente a un espejo y yo no me reconozca, la diferencia es mucha. No, es así. Y de hecho, el trabajo de nosotros como entonces médicos es orientar. Es que llegaron los años y con la llegada de los años, la gravedad vino. Y yo tengo 62, pero yo me veo mejor que cualquiera de 15. Mentira del diablo. Claro. Mentira del diablo. Ni te sientes. Tú te ves igualita. No es verdad que me veo igualita. No me puedo ver igualita. Pero ¿qué pasa? Que se trata de hacer las paces con quien tú eres, disfrutar lo que tú eres, disfrutar quién tú eres. O sea, cada una de las líneas de expresión, si tú quieres mejorarla, amén, la puedes mejorar. Claro. Pero una cosa es que tú las mejores y otra cosa muy distinta es que tú te desfigures. No, y hay muchas opciones para todo tipo de pacientes, para gente jóvenes, o sea, y opciones muy buenas. O sea, cada vez todo va avanzando. O sea, tú tienes muchísimas alternativas. Por ejemplo, el mismo uso del lip flip te puede dar una visión y se te va a ir, de verdad, el botox se va, pero te da una visión de cómo quedaría y tú puedes hacer correcciones. Y si te gusta, tú lo haces. No, y tú puedes hacer correcciones que le van a dar un buen resultado a esa ¿Es un buen regalo para la madre? El lip flip. Claro, muchísimas yo creo cosas. que sí. Yo creo que cualquier mujer, por ejemplo, yo que me lo hice con Lenis, yo creo que una mujer... ¿El que tú te hiciste? Lo de las estrías. Para mí eso sería un regalo de madres espectacular. Yo creo que ella es tu mejor modelo. Y no dijo nada. Ella es tu mejor No, modelo. no te dijo nada. Pero esas son cosas que las mujeres Lo del tema de las apreciaríamos. estrías, El súper, de las súper. estrías, por ejemplo, el láser para los vellos corporales, el relleno de ese la es un boca. palo, lo del Tengo que láser con los vellos corporales es un palo. Ámbar es tu guaguita anunciadora Ay, con yo eso sí, de las mi amor. estrías. Vamos de a verdad. despedir a la doctora.
¿Dónde es que estamos? Doctora, por favor, diga dónde la gente puede contactarla. Me pueden contactar en Láser Blue vía WhatsApp al 829-884-2321. ¿Cómo es la cosa? 829-884-2321. O en Instagram en Mientras arroba tú estás hablando, adivina que la doctora te está mirando los dientes. Claro, siempre. ¡Ay, qué fuerte! Siempre. Te está mirando los dientes. Ella Miren, es dura, dígame. Miren, Ya, no, déjame despedirla. Lenny es el déjame freaking despedirla final. y comentarles a Ella es muy ustedes, miren, Demasiado ese dura. chin de gente que está ahí. Este Esa chin mujer de miedo. gente que Una está muestra ahí. médica. Este chin de gente que está ahí. Del tamaño de un diente. Eso es cirujano, ella. ¿Y dónde ella hace cirugía? En este chin. Bueno, en el caso mío no es tan chin, pero bueno. Un área un poco pequeña, pero sí. Bueno, Sí. vamos. Cuando a mí había que hacerme unos implantes, y dije, ¿pero quién es que me va a operar? Claro que no. Pues mire, claro que sí. Sepa lo que sí. Claro que sí. Ya volvemos. Solo